ocean breeze, babe, carrying me, I'm Tel Aviv, and now I'm seeing, and I'm believing. Hello, Shalom Aleichem, bienvenidos a una nueva temporada de I Stand With Israel. En las minas de carbón se acostumbra a llevar un canario enjaulado, que cumple con el propósito de el mismo alertar a los mineros de si hay en la mina gases tóxicos, mientras que el canario que esté vivo, los mineros pueden permanecer en el lugar sin ningún inconveniente. Cuando el canario que enferma o muere, es una alerta de que los mineros deben salir del lugar ya que hay gases tóxicos. A menudo se dice que Israel es el canario en la mina, ya que cuando hay señales de odios de grupo o muestras de discriminación, los judíos son las primeras víctimas. Incidentes antisemitas, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en Latinoamérica y en el propio Oriente Próximo, son una señal para el mundo de la división en nuestras sociedades. Si las sinagogas no son seguras en Europa, si las sinagogas no son seguras en Estados Unidos o en el mismo Israel, esto significa que en un futuro, quizás no muy lejano, las iglesias no serán seguras para los cristianos. La Shoah también fue una señal de lo que las dictaduras tenían planificado para el mundo, que el Tercer Reich, a través de programas racistas y antidemocráticos, buscaban alcanzar el poder y, desde luego, perpetuarse en él. Cualquier muestra de racismo es una clara división de que las sociedades no están bien, de que existe una gran división, de que existe una gran intolerancia. Esto tiene mucho que ver la retórica política, ya que cuando se manejan temas escabrosos como el tema de inmigrantes, como el tema del antisemitismo, de los judíos, esto a menudo es visto como luz verde que encadenan ataques relacionados con estos crímenes de odio, como lo que ha sucedido que en Europa y en Estados Unidos y desde luego en Latinoamérica. Desde diferencias tan sencillas como las diferencias regionales, que los que nos gustan de los sureños, los que nos gustan de los del norte, como sucede en nuestras sociedades, que siempre está ese elemento de rechazo, ese elemento que minimizan al otro de acuerdo a sus características geográficas o de donde venga. Ese tipo de diferencias tan sencillas, tan comunes y corrientes, terminan siempre de alguna u otra forma en violencia, en momentos en donde surge la violencia. Según Ruth Weiss, el antisemitismo es un virus que pasó del fascismo al nazismo y al comunismo para terminar finalmente en el islamismo, es decir, que se ha institucionalizado, se ha adherido a los partidos políticos y, por qué no decirlo, a ciertas organizaciones tales como el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones, o la misma ONU, que ha hecho en distintas oportunidades comentarios antisemitas, condenas y sanciones antisemitas, al igual que la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la
cultura, la educación y las comunicaciones, la UNRWA, que es la que se dedica a perpetuar a los refugiados palestinos, convirtiéndolos en víctimas cuando realmente y convirtiendo a Israel en sus victimarios cuando realmente ellos no son ni víctimas ni Israel es su victimario. Que el antisemitismo es una infección como la infección del herpes que permanece dormida y se despierta en momentos de estrés y nunca se va del todo. En aquellas sociedades en donde se desata de repente el antisemitismo es porque ya existía, no es porque nunca hubiera existido. Existen obviamente sus excepciones, pero generalmente es porque ya existía, pero permanecía dormida porque de pronto no era considerado socialmente correcto ni políticamente correcto. Apenas aparece un personaje carismático que motiva, que impulsa a que se despierte, entonces esta se desata con una gran fuerza. Esta es la retórica política que impulsa al odio desde ataques y amenazas por las redes sociales hasta violencia física. Antes del caso de Pittsburgh, obviamente en Estados Unidos hubo incidentes antisemitas. El caso de Pittsburgh lo presentaremos en la próxima emisión. Aquí me quiero centrar en explicar ese despertar del antisemitismo y existen diferentes casos. 1985, que en Seattle un hombre asesinó a una familia de 4 miembros cuando por error pensó que se trataban de judíos. En 1999, esto fue en Los Ángeles, cuando un ataque de supremacistas blancos en contra de un centro judío que en ese momento estaba lleno de niños, que el ataque dejó un saldo de 5 heridos. Y finalmente en el 2014 en Kansas, un supremacista blanco que abrió fuego contra un centro comunitario judío, asesinando a 3 personas. De finalizar con esta emisión, quiero dejarles claro que en una sociedad en donde existe una retórica de odio, en donde hay un líder que se muestra de entrada como anti-inmigrante, siempre existe el riesgo de que se desate una violencia contra un grupo y por desgracia los primeros, el canario que nos alerta sobre el peligro de la intolerancia casi siempre o muy a menudo son los judíos. La falta de información o que las personas no estén dispuestas o no tengan la mente abierta para informarse bien, que traguen entero, que cualquier cosa que se les pone en las manos lo lean y lo acepten como una verdad, es el primer paso para la injusticia. De esta forma me despido, nos vemos en la próxima emisión de I Stand With Israel. I'm feeling easy, the ocean breeze.